Claudio, ¿vos siempre supiste que ibas a ser de grande cuando eras chico? No, la verdad que no. Yo cuando era, digamos, cuando terminé el colegio, al día siguiente mi papá me felicitó por las muy buenas notas y me dijo, te espero el lunes para trabajar en la empresa. Y bueno, y ahí empecé a trabajar en la empresa, en una empresa de mi padre, y empecé la facultad. Y durante toda la facultad trabajé en la empresa de mi padre y en aquel momento yo pensé que era una empresa comercial del rubro siderúrgico, digamos, y yo pensé que toda mi vida iba a trabajar ahí. Tengo hermanos bastante mayores que yo que trabajaban ahí, con lo cual yo pensé que imaginaba que ese iba a ser mi camino. Pero bueno, pues Argentina hizo que se fundiera la empresa. Argentina y habrán sido malas decisiones, se fundió la empresa de mi padre, así que me tuve que salir a buscar un trabajo y así fue como recalé en el área de finanzas. Entré en el equipo de research a principios de 1993 en el equipo de research de Banco República y bueno, ahí empezó mi vida en las finanzas. Sí. ¿Y qué es Pero lo que más te atrapó del mercado? mira, yo creo que tuve la suerte de realmente de caer en un equipo de research que estaba bastante bien armado y de tener un jefe espectacular que me enseñó a trabajar, te diría, en esto y a tener pasión por tratar de descubrir, bueno, dislocaciones entre precio y valor en el mercado, ¿no? Y es el día de hoy que todavía prácticamente me sigue apasionando eso, tratar de encontrar el valor en las cosas o falta de valor en las cosas, ¿no? Para jugar desde el lado long o short, pero diría que eso fue lo que realmente me atrapó, empezar a descubrir que había oportunidades y que no siempre el consenso estaba acertado, ¿no? Fue un equipo de research, te diría, diferente y muy libre en su momento y muy creativo. De hecho, te diría, salimos en los rankings, era una misión imposible en los 90, ¿no? Porque estábamos acá, éramos muy locales y competíamos contra bancos enormes, ¿no? Del resto del mundo. Pero bueno, anduvo bien eso. Claro, y después estuviste en ABN. Después pasé, bueno, Banco República también tuvo su declinación después Claro. y en el 97 pasé a BN AMRO. Así es, hacer lo mismo, pero ya mucho más enfocado en un par de sectores. Yo cubría bancos y real estate. También estaba visto como dentro del área financiera en ABN AMRO y bueno, y pasé a cubrir esos dos sectores en toda América Latina. Pero sí, hacer básicamente el mismo trabajo con un perfil un poco más alto, ¿no? Este ya era un banco Un banco con internacional. oficinas en toda América Latina, sí. Claro. Y de Va en todo el esa, mundo, pero en nuestro equipo en toda América Latina. sí. Y de esa época me nombraste un jefe, no sé si algún referente que te acuerdes, no sé, alguna de las personas que me puedas nombrar de esa época. Sí, claro, yo te diría que de la época de Banco República, la persona creo que le debo gran parte de mi formación profesional es Hernán Laduí, que es una persona que, bueno, hoy sigue trabajando en el mercado. Y de la época de ABN AMRO, tuve jefes acá y en el exterior, pero acá un jefe que hoy es un gran amigo mío y que me ayudó muchísimo también a formarme profesionalmente, es Augusto Derlé. Ah, sí, 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 lo conozco muy bien a él. Y leí, o sea, estuve buscando información y vi que también fuiste director de Sociedad Comercial de Del Plata. En qué época fue? ¿Cómo llegaste a ese puesto? Sí, fui director de Comercial del Plata entre 2013 y 2023 y dejé de serlo básicamente porque después de 10 años un director independiente pierde esa condición de independiente y bueno, básicamente directores no independientes no necesitaba la empresa. ¿Cómo llegamos? A Beneambro, yo me uní al equipo acá de Galileo Copérnico a fines del año 2002 para armar un vehículo que invirtiera en Argentina en medio de la crisis, ¿no? Y bueno, entre las cosas que compramos en aquel momento, compramos deuda de Comercial del Plata bueno, cuando valía centavos y estuvimos muchísimo tiempo en el proceso de reestructuración de esa deuda que terminó
en un cambio de deuda, en gran parte en un cambio de deuda por equity. Nosotros éramos acreedores relativamente importantes y bueno, y así fue como convirtiéndonos de acreedores en accionistas, nos invitaron, digamos, a formar parte del Ah, del directorio, ¿no? directorio, claro. Exacto, cuando terminó el concurso en el año 2013, ¿no? Y por ejemplo, bueno, a mí me consta, bueno, porque te sigo en Twitter, haces un análisis muy fundamental, que es lo que más me gusta a mí, pero te iba a preguntar, ¿vos el análisis técnico también lo utilizás? Te diría que más bien lo uso cuando voy a hacer un trade, porque la persona que hace el trading para nosotros bueno, sabe mejor que yo o sigue mucho más que yo cómo están los flujos, cómo están los momentos de cada papel y en ese sentido te diría que ese es el uso que le doy, tratar de ejecutar una idea fundamental en un momento que no sea inadecuado, ¿no? Pero bueno, realmente una vez que está ejecutada la idea, te diría que lo sigo bastante poco. En general, las cosas que hacemos son, los trades que ponemos tienen bastante convicción y entonces nos abstraemos un poco de andar tradeándolos después todo el tiempo, ¿no? Las cosas que compramos, las compramos y hasta que no pensamos que perdieron, o sea, o que el precio subió mucho y dejó de haber valor, en general no las vendemos, ¿no? Claro, o sea, si no te interpreto mal, el análisis técnico lo usan por una cuestión de timing, o sea, para saber si Sí, está, sí, más te diría, la persona que ejecuta la compra o la venta, digamos, es claro, el que lo usa, digamos. claro. Sí. A veces soy yo y soy peor haciendo timing que lo hacen de manera más profesional, pero bueno. Y te iba a preguntar, leí en una entrevista que habías dicho que, No lo, perdón, sí, no, sí, no lo desmerezco para nada, solo digo que yo no lo sé claro, usar y sí, no que es no lo lo que yo utilizás. aprendí, digamos, por eso yo no lo uso porque básicamente no es lo que yo sé hacer, ¿no? Prefiero concentrarme en el método, básicamente, y Claro, seguirlo. sí. Te iba a contar que leí en una entrevista que decías que, creo que era el sector, ¿no? Uno de los sectores que más potencial le veías, era el energético. ¿En este momento pensás lo mismo? Porque esta entrevista fue de unos meses atrás. Bueno, yo pienso estoy enfocándome en Argentina, ¿no? Entonces, me parece que en Argentina, a lo largo de los ciclos, los sectores que tienen ventajas competitivas son los que más satisfacción acaban por dar. Y me parece que hoy Argentina tiene una ventaja competitiva en petróleo y gas, básicamente, ¿no? Y creo que esto va a continuar por un tiempo largo. Sí, es posible que días como los últimos, en que el precio internacional del petróleo va para abajo, le peguen al sector, pero me cuesta encontrar otro sector en el que vea que la producción va a crecer como va a crecer ahí, que cuanto más crecimiento, más capacidad de diluir costos y más capacidad de generar ganancias cada vez mayores, ¿no? Entonces me está costando encontrar otro sector. Quizás el sector de minería pueda ser a futuro Mm, otro sector que hoy no tiene mucha representación en nuestro mercado, pero hay varios papeles que cotizan en otros lados, que son operaciones esencialmente argentinas, pero me parece que primero hay que ver ahí un poco, ¿no? El petróleo y gas creo que hoy ya es una realidad eso. claro. Y dentro de ese sector, ¿tus favoritas cuáles son? Vista, ¿no? Según yo te vengo siguiendo, Vista, Pampa, Sí, sí, la verdad que nuestro mercado es es chiquito y chiquito, no sí. hay muchos nombres para elegir. Te diría que los más expuestos sí, directamente y que son argentinos son Vista, YPF, Pampa, sí. Me parece que Vista, el atractivo que yo le encuentro es que es bastante más fácil de entender que las otras, porque tiene prácticamente un único negocio, que es sacar petróleo no convencional y bueno, vender el crudo, ¿no? Entonces, no es tan difícil de entender y bueno, sí, está más expuesta al precio internacional porque la política cambiaria de Argentina hoy no tiene
chance de hedgear el precio del petróleo, sí, aún si quisiera. Pero bueno, YPF hoy parece que está en un muy buen momento, parece que tiene más libertad para fijar precios, pero la historia marca que muchas veces el precio del combustible en el surtidor fue una herramienta de política, ¿no? Entonces ahí tenés como otra capa de supuestos que tenés que hacer. Y Pampa tiene otros negocios, además del petrolero, ¿no? Si bien hoy está muy enfocada en que el crecimiento futuro va a venir bueno, ellos hoy tienen principalmente gas, pero va a venir por el petróleo en los nuevos desarrollos. Sí, a mí me parece que ahí el atractivo es ese. Lo veo que la curva de costos es bastante eficiente y que a mayor producción, mayor capacidad de generar, de apalancar el costo y generar mayores resultados, ¿no? Parece que bueno, hemos dejado bastante atrás el tema del riesgo geológico, que es lo más Mm, importante, ¿no? Llevó un montón de años. Si lo sí. pensás desde la primera inversión de Chevron con YPF, no sé, pasaron como 14, 15 años. Sí, y te quería preguntar también especialmente, bueno, un sector que lo estás dejando de lado y por eso mismo me interesa preguntarte especialmente sobre el sector bancario. ¿Te parece que enfrentaría como demasiados riesgos o...? Mira, el sector bancario, yo veo que tiene un problema estructural de rentabilidad para mí. Hoy toda la ganancia que están generando proviene de los resultados de títulos. Entonces, yo me pregunto es cómo van a hacer para crecer, porque en el último trimestre hubo crecimiento de préstamos. ¿Cómo vino ese crecimiento de préstamos? Ellos bajaron un poco las posiciones de caja y bajaron un poco la exposición a bonos. Ahí es como que estás cambiando entre activos. Entonces, la capacidad de generar más retorno está limitada para mí, ¿no? Con ese mecanismo. Lo que realmente los bancos necesitan es poder apalancarse muchísimo más. O sea, el banco es un negocio de intermediación entre depósitos o ONs que emiten, pero básicamente entre depósitos y préstamos, que los préstamos pueden ser al sector privado o a bono o en bonos al tesoro, y que es un retorno que unitariamente no es tan alto, pero como los bancos en general son un negocio muy apalancado, bueno, maximizan ese retorno con el apalancamiento. Hoy los bancos tienen 4 veces activos sobre patrimonio, tienen prácticamente un balance industrial. ¿Cómo podrían crecerlo? Bueno, podrían pagar dividendos fenomenales y descapitalizarse y entonces así se apalancarían. O en realidad lo que yo pienso que es el mecanismo más natural o más sano de apalancarse sería que crezcan los depósitos. Bueno, esta parte todavía no la estamos viendo. No estamos Claro. viendo que a la gente ahorrar en pesos. Y algún crecimiento de depósitos en dólares que estamos viendo no es el negocio que le genera grandes retornos a los bancos. Ellos prestan a tasas bajas y colocan y toman prácticamente a cero, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Pienso que el problema también está asociado a que eternamente acá hablamos de la baja bancarización Sí, hace años que se dice eh, eso, pero sin del embargo nunca... sistema. Yo te digo, en el 93 era analista de bancos y ya estaba con ese cuerpito y en algún momento eso mejoró un poco, te diría hacia finales de la convertibilidad habrá tocado el pico y después nunca más volvió allí. Y a mí me da la sensación de que en los últimos 4 o 5 años que los bancos estuvieron muy a la defensiva, porque acordate que había muchísimos rumores de que les iban a cambiar papeles del central por títulos más largos, todo medio Sí, compulsivamente, había un montón de rumores. Los bancos estuvieron muy defensivos y creo que ahí perdieron muchos clientes potenciales que podrían haber captado en otro momento a manos del fintechs, ¿no? mm, Así, mucha gente de recursos medios y bajos que podría haber sido un cliente bancario, hoy es un cliente sí, de de una fintech. plataforma, digamos, una fintech, y me parece que no tiene ningún tipo de ansiedad por ser cliente de un banco. Sí, todo lo contrario. Te iba a preguntar si, levemente el tema, si vos tenés opinión formada sobre el panel general, o sea, es algo que, o sea, se me ocurre que no lo seguís porque sos portfolio manager de un fondo muy grande, pero quería saber si tenés una opinión sobre el panel en general y si hay algunas empresas dentro del panel que te interesen o que te resulten más atractivas. Mira, un poco como vos decís,
sigo muchísimo menos porque nuestro fondo ofrece liquidez diaria, ¿viste? Claro. Entonces yo tengo que asegurarme de que puedo transar con cosas de las que puedo salir si llegara a tener un rescate grande. Entonces, medio como que nos hemos puesto un límite de negocio, al menos $200.000 por día en papel. Y no hay muchos, hay solo, incluyendo a Vista, que ni está en el normal ni cotizando acá, unos 23 papeles más. El resto, a veces deportivamente lo miro, pero no sé si tengo una opinión muy fuerte. La sensación que yo tengo es que hay menos involucramiento de gente del exterior y menos arbitraje de opiniones, digamos, en el panel general, ¿no? ¿A qué te referís con el Entonces, arbitraje de opiniones? y si vos tenés una acción como YPF o Galicia o Macro, un inversor del exterior que puede tenerla a través de ADR y esos papeles operan entre 80 y 90% en ADRs en vez de Sí, versus 10-20% en acciones ordinarias. Pero claramente hay mucha gente del exterior que está involucrada en ese nombre, en la negociación de ese nombre y, bueno, no, de repente no le gusta Argentina y venden y la acción baja 5 o 6% y no alcanzan los locales para sostener eso por más optimismo que tengan. Si vos tenés una acción solo opera acá, no sé, el Lombí o alguna de sí, esas acciones del panel general, tiro un nombre al azar, no tengo ni la sí, menor idea. Bueno, que de repente transan con múltiplos y suben siempre, casi como si fueran meme stocks. sí. La gente se da emoción Sí, entre como un sí efecto misma, contagio, ¿no? digamos, y Sí, como un efecto contagio y los papeles suben. Otra vez, sin hacer un gran juicio de valor. Una de las acciones que está en el Merval es Comercial de Plata, la que vos me preguntabas antes. Yo la sigo porque cumple con los requisitos que nosotros ponemos de liquidez mínima. Ahora, cuando voy a ver sus partes, veo que Morixe, sí, que es parte de Comercial de Plata, bueno, opera como 40 veces ganancias o 30 veces evita. Por ahí hay algo que yo no estoy viendo porque yo no estoy mirando específicamente Morixe y haya una historia maravillosa detrás, pero me da un poco de vértigo, ¿no? Porque no son múltiplos que veas ni en el mercado de transacciones privadas ni en el mercado de las acciones más líquidas. ¿Y por qué se puede dar eso? No entiendo. Y yo creo que hay pocos inversores que operan, no sé, $15.000 por día, y entonces con muy poco podés evitar que caiga, si tenés una posición grande. No lo sé realmente, no digo que la estén manipulando, pero que hay un entusiasmo contagiado y, bueno, como veíamos en una época, en algunas acciones, GameStop, las de Estados Unidos, que en Sí. Twitter la gente se daba manija y todos compraban y no estamos en esa situación, pero es raro que los múltiplos de las acciones ilíquidas que deberían, de hecho, tener un descuento por el riesgo de esa liquidez, sean tanto mayores que los de las acciones más líquidas de Argentina. Claro, ahora justamente que me nombraste lo de GameStop, te quería preguntar sobre la parte psicológica, porque a vos, bueno, o sea, te imagino re, no solamente tranquilo a la hora de hablar, sino no te imagino dejándote llevar por los sesgos que existen dentro del trading. ¿A vos alguna vez te pasó eso, que algún sesgo que te haya afectado, alguna anécdota que me puedas contar? Esta de entrevista siempre, esto siempre lo pregunto en mis entrevistas y es re interesante las Sí, cosas que me cuentan. es inevitable, diría que dos sentimientos son bastante inevitables. Uno es el miedo a quedarse afuera, lo que llaman el FOMO. Sí, Y el exacto. otro es el pánico en el piso. No sé cómo se dirá, si hay alguna sigla también, pero ¿viste? Cuando una cosa cae un día, 2 días, 3 días, decís esto no va a parar de caer nunca. ¿Alguna experiencia El 12 de personal? agosto, en agosto de 2019, Ah, sí, te iba a nuestro preguntar si fondo tenías cayó 35% en dólares en un día. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, como nos parecía que era medio ridículo Mm, tradear un resultado de una elección, teníamos 25% de caja en el fondo, que era una exageración. Entonces, en vez de 50, caímos 35. mm. Para nosotros, un golpe fenomenal, claramente, diría, muy aleccionador, en el sentido de que te da como una coraza para resistir bajas de 2, 3, 4%
muy sólida. Entonces, diría que a medida que va pasando el tiempo, cada vez me dejo llevar menos por las emociones. Me he concentrado mucho más en, como te decía al principio, el método. O sea, compro cosas en las que me parece que hay valor y que por más que el precio se ande moviendo, si el negocio no cambió, o bueno, o Argentina no cambió, prácticamente no cambia mi convicción. Claro, sí. Y te quería preguntar un poco ligado a eso, cómo justamente, porque bueno, vos trabajás en Argentina, cubrís acciones argentinas, ¿cómo haces para que no afecte a tu análisis todo el tema del corto plazo, que es tan dinámico acá en Argentina, ¿no? Eso te cuesta, o sea, no te pregunto solamente a vos, sino en tu trabajo, ¿no? Con respecto a los clientes, ¿se dejan llevar mucho por el corto plazo, se me ocurre? Y sí, sí, algunos están más ansiosos y otros no. En general, en el fondo de acciones nuestro, creo que hacemos un trabajo de transparentar la filosofía de inversión y la Mm, estrategia de inversión bastante intensivo, ¿no? Y entonces, los inversores le contamos qué es lo que hacemos. Si es probable. Bueno, este año, de hecho, nosotros estamos perdiendo contra el Merval, básicamente porque es un año de mucho momentum en el que los bancos han dado muy bien y nosotros tenemos muy poca exposición a bancos, muy por debajo del índice. Pero bueno, en general lo entienden la forma en que invertimos, nosotros no lo ocultamos, escribimos cartas mm. bastante extensas contando dónde hemos ganado, dónde hemos perdido, por qué tenemos cada cosa. Al fin del día es una cartera de Argentina que por normas de la CNB tiene que estar invertida, ¿no? Entonces no es que tampoco nos podemos esconder demasiado. Sí, sí, con el nivel de Si regulación. alguien no quiere tener acciones de Argentina, tiene toda la libertad de llevarse el dinero e invertir en otra cosa, ¿no? En una LECAP o ir a cada día. De las empresas que no tienen acciones, pero que emiten bonos, viste, en el mercado, ¿hay alguna que veas como, o sea, que te la imaginás lanzando una IPO? Bueno, me encanta. Seguimos a muchas. Claro, de las que emiten bonos, De pero que las que todavía no emiten cotizan. bonos, ¿viste? Y que no cotizan y que me parece que tienen el tamaño para cotizar, no sé, si en el aire te diría CGC, Sí, Ensenada Barragán, que son los IPF Luz, no sé, nombres que se me ocurren, y a Barco, me encantaría que cotizara, pero no lo sé si lo va a hacer, es una empresa mm, que no lo ha hecho. sí. Bueno, y otras que no las veo haciendo, ¿no? Tipo Petrol, Pan American Energy, me encantaría que cotizara, pero no lo veo ocurriendo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y también te quería preguntar qué mirada tenés o sea, del momento actual de Argentina. ¿Cómo ves ahora, o sea, qué tipo de driver crees que van a ser las elecciones de medio término? O sea, ¿crees que el mercado se va a empezar a mover mucho por ese resultado? Y en general la política ha sido un driver importante del mercado en Argentina. Creo que en otros países también, ¿no? Que es con menos volatilidad, pero sí ha sido un driver. ¿Cuándo va a empezar a pasar eso? Bueno, pienso que hacia comienzos de 2025 eso va a empezar a tener más relevancia y va a depender mucho de las lecturas de popularidad que siga teniendo el presidente. Mm, Sea, en tanto se mantenga, me parece que el mercado va a seguir entusiasmado. ¿Por qué digo esto? ¿No? Por una cuestión partidaria. Me parece que es evidente que el mercado es mucho más afín al tipo de política que impulsa alguien como Milei que al tipo de política que impulsaría a alguien que sea bueno, más de centro izquierda, ¿no? Sobre todo un mercado de acciones, ¿no? Al que le influyen los impuestos, las regulaciones, al sector privado lo afecta todo eso, positiva o negativamente. Entonces depende para no hablar de Argentina, se hablaba de que Trump iba a bajar la tasa, bajaría la tasa de impuestos a las ganancias para las empresas. Bueno, eso claramente te pega en la última línea y en la capacidad de pagar dividendos de las empresas, ¿no? O de invertir más y crecer más. Creo que eso es innegable. Entonces me parece que en tanto parezca que las ideas que hoy están en la administración se mantienen, va a mantenerse el entusiasmo. y el entusiasmo, sí.
Sin embargo, dicen que, bueno, los inversores de afuera como que están esperando eso justamente, el resultado de las elecciones. No sé qué contestar a eso. El mínimo del mercado argentino fue en marzo de 2020 y si lo mirás desde ese momento multiplicó como por 5 el Claro, dólar. Así que si están esperando se perdieron un rally fenomenal. claro, eso es verdad. Pero puede ser que eso sea mucho más verdad, no para los inversores financieros, sino para la gente que invierte, que tenga que traer, no sé, cientos o miles de millones de dólares para un proyecto minero o para un Para la desarrollo economía real, industrial o para la economía real, ¿no? Me parece claro. que menos para nuestro mercado financiero, ¿no? Vos fíjate que hoy los bonos corporativos argentinos rinden 6, 7, 8%, era inimaginable, ¿no? Claramente hay interés y está involucrado el mundo financiero en Argentina. En el momento. Y también te quería preguntar porque en Galileo tenían como escenario base que la salida del cepo sería a mediados de este año. No sé si han modificado ese escenario o qué piensan ahora. En la mitad de este año ya pasó, Sí, así por eso que mismo, lo debemos haber modificado obligatoriamente. sí, no sé qué escenario tienen ahora. Quizás es una expresión de deseo, ¿no? Nosotros tenemos ese espíritu liberal Mm, que nos gustaría no ver restricciones ahí y pensamos que sería bueno para Argentina, más allá de algunos, permitiría que fluyera mejor el capital hacia los lugares donde tiene que fluir. mm, Pero entiendo que nosotros lo decimos desde acá y hay gente que tiene que decidir desde una oficina que mira muchas más variables que las que miramos nosotros, variables sociales, ¿no? claro, Entonces, bien, nosotros creemos que el proceso ese de salir del cepo está en marcha. sí. Claramente ha ido más lento de lo que pensábamos y claramente hoy parece ser parte de una etapa posterior, como bien lo han puesto las autoridades. ¿No? Parece que la etapa del superávit fiscal, del fin de la emisión monetaria, ahora estaremos en la etapa de bajar la inflación a niveles más razonables en comparaciones internacionales y parece que después de eso vendrá el tema de salir del cepo. A veces la realidad te lo permite y a veces te obliga a actuar de otra manera. ¿No? Me parece que está funcionando ese movimiento en etapas. Sí, y cuando llegue la salida del cepo, ¿a vos te parece que eso va a favorecer a todos los sectores de las empresas que cotizan en general o hay algunos sectores que van a ser más favorecidos? Bueno, va a depender de cómo se mueva el tipo de cambio en ese momento, pero si suponemos, hoy no estamos con una brecha tan grande, con lo cual supongo que no va a haber un movimiento descomunal del tipo de cambio, más allá de que pueda haber volatilidad de corto plazo. Sí, me parece que es más fácil para las empresas que tienen que invertir o tomar dinero del exterior, poder acceder, digamos, a eso en un contexto en que normalmente traes los dólares, se los vendés en el mercado local, recibís los pesos, los invertís, después cuando generaste una ganancia comprás con los dólares los pesos en el mercado y no al Banco Central y los transferís al exterior, ¿no? Creo que claramente fluye de otra manera la economía en ese contexto. Y creo que, bueno, por otro lado, una cosa, yendo a lo que vos me decías antes, es probable que se vean beneficiadas algunas acciones que no tienen ADR, porque son acciones a las que claramente hoy inversores del exterior, salvo que estén muy comprometidos con Argentina, no miran, ¿no? Y prefieren operar a Argentina en el mercado de ADR. Claro, sí, como que no están en el radar. Y te pregunto una cosa, en este caso sí es una cosa extra. ¿Vos te gusta la literatura, puede ser, no? Sí, me encanta. Escribir o no. No, no sé por qué lo estás diciendo, pero no escribo más que En Twitter, en Twitter y en algún otro lado, pero todo amateur, todo amateur. Me claro, gusta leer, sobre todo, pero no leo, mira, esto va a sonar bien, no leo más prácticamente nada de finanzas, ni de historia
de la el mercado economía. financiero, leo ficción Ah, claro, solo sí. y estoy en una nueva etapa en que trato de entender la forma de pensar de las personas, más que los cursos de comportamiento que da la gente que escribe del